Bienvenidos a la plataforma audiovisual de la Universidad Continental. En el marco del primer seminario internacional sobre modernización del Estado, estamos con el doctor Sergio Alejandro Hinojosa. Él es doctor en economía y nos acompaña hoy para hablar sobre las experiencias de las asociaciones público-privadas en América Latina. Bienvenido, doctor Hinojosa. Muchas gracias. Cuéntenos un poco sus expectativas sobre este primer seminario internacional sobre modernización del Estado. Bueno, a mí me parece muy oportuno este seminario para el país. El gobierno está cumpliendo recién, hace poco, 100 días de gobierno y por lo que me he enterado, todo el tema de la inversión pública, el desarrollo económico, en fin, requiere básicamente mejoramiento importante en la gestión pública y en la modernización del Estado, que es lo que está hoy día organizando la Universidad Continental, así que yo creo que es súper oportuno el momento en que están realizando este evento. Muchas gracias. Bueno, coméntenos ahora un poco acerca de esta estrategia para invitar a la inversión privada a participar conjuntamente con el Estado, ¿no? ¿Qué son las asociaciones público-privadas? Las asociaciones públicas-privadas tienen dos grandes ramas. Una rama es lo que se llaman las asociaciones públicas-privadas desde el punto de vista institucional, que yo diría es cualquier asociación entre el sector privado y público, incluso hasta el tema de la filantropía entra en ese tema de la asociación pública. ¿Obras de responsabilidad social? Exactamente, filantropía, responsabilidad social, cooperación entre el sector público y privado, que yo le llamaría a asociaciones públicas privadas institucionales, ¿ya? Pero sin embargo hay otro tipo de asociaciones públicas privadas que son las contractuales, ¿ya? Y esa es básicamente la asociación pública privada, que lo voy a llamar de ahora para adelante APP. Son las que es de este encuentro que estamos viviendo el día de hoy, digamos, y todo lo que se habla en Perú, se habla mucho más de APPs contractuales, que básicamente son una relación de largo plazo contractual con el gobierno, por lo tanto implica contratos de largo plazo, donde se comparten riesgos de los proyectos entre el sector público y el sector privado. Y además, digamos, tiene un fuerte énfasis en la calidad de los servicios que reciben los usuarios. En vez de estar comprando, yo siempre digo, ladrillo o cemento, en el caso de carretera o en el caso de edificios hospitales, lo que se compran son el gobierno, lo que contrata el gobierno son disminución de accidentes en las carreteras, contrata mejores proteínas y calorías en los hospitales para la alimentación, ¿ya? Y no tanto la infraestructura física o la obra, sino que los servicios que reciben los usuarios, ¿ya? Yo diría esa es como la principal característica de las APP. Uno, transferencia de riesgo, y segundo, una visión o una posición mucho más a los servicios que a las obras físicas o los activos, digamos, que se pueden palpar, sino que más que nada un tema de calidad de servicio. Bien, doctor, ¿y por qué es importante el tema de la asignación de riesgos en este tipo de obras? Porque el gobierno tiene básicamente dos alternativas para poder desarrollar servicios públicos de buena calidad. Una alternativa es la alternativa tradicional que ha ocurrido durante los últimos 200 años, que básicamente el gobierno contrata a una empresa privada para que desarrolle la infraestructura pública y después el mismo sector público, ¿no es cierto?, entrega los servicios públicos que se derivan de esta infraestructura. Lo que pasa con esa que la denominamos modalidad de contratación tradicional, ¿no es cierto?, ocurren generalmente una serie de eventos como riesgo que el gobierno se los queda para él. Por lo tanto, un proyecto que se piensa que cuesta 100 termina costando 140 o 180, que son básicamente los sobrecostos, ¿ya? O los sobreplazos. O muchas veces proyectos que se creen que tienen una demanda adecuada, finalmente tienen una demanda menor que la que se pronosticó. Y finalmente el costo del proyecto no es los 100 que se decía al inicio, sino son, como le digo, 180, 190. Esa es una modalidad de contratación. Además, la calidad de los servicios, digamos, muchas veces no es la que los usuarios están esperando y hay problemas en la entrega, en la provisión, en la oportunidad. La otra alternativa es la APP, en la cual usted también firma un contrato, pero de largo plazo con el sector privado. El sector privado diseña el proyecto, construye, mantiene y opera la infraestructura y provee los servicios. Por lo tanto, de lo que se trata es comparar cuál modalidad de contratación es más barata y es más eficiente para
proveer un servicio público. Todos queremos servicios de buena calidad, claro, en mejor tiempo de producción posible, ¿no es cierto?, y que lleguen a una mayor cantidad de usuarios, que tengan mayor cobertura. Pero no sabemos cuál modalidad de contratación o de provisión de estos servicios es la más eficiente. En algunos casos, la más eficiente, la más barata va a ser efectivamente el mecanismo tradicional. Llevamos 200 años con este tema, digamos, y efectivamente pueden haber muchos casos, particularmente en tipologías específicas de proyectos donde la contratación tradicional es mejor que la asociación pública-privada o es más barata. Pero en otros casos, particularmente en proyectos estratégicos, en proyectos, programas especiales, en los sectores sociales y productivos, la APP le gana, digámoslo así, a la obra pública tradicional. Y esta comparación de costos, ¿no es cierto?, se hace con cuáles son los riesgos que se quedó en una modalidad el gobierno y cuáles son los riesgos que se quedó en otra modalidad el gobierno. En el caso de la modalidad de asociación pública-privada, el privado se queda con grandes riesgos que antes se quedaba el gobierno. Y por lo tanto, esos riesgos se supone que el privado los puede administrar mejor que el gobierno y por lo tanto va a poder cobrar en definitiva un precio ajustado por riesgo menor que el que cobra el sector público. Y en ese sentido, esta asociación, la materialización de la asociación pública-privada es primero en identificar los riesgos, segundo en jerarquizarlos, es decir, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes, tercero en valorarlos, cuánto valen estos riesgos, y cuarto es en asignarlos. ¿Cuáles se va a quedar en manos del gobierno en este contrato a largo plazo y cuáles se van a quedar en manos del privado? ¿Y cuáles van a ser compartidos entre ambos? Y ahí se desarrolla, ¿no es cierto?, este esquema contractual que en algunos casos, como le digo, es mucho más barato hacerlo a través de una APP de largo plazo que a través de una obra pública tradicional. Recientemente, con esto termino, se entregó el Premio Nobel de Economía, que fue un economista que se llama Oliver Hart, que el año 2003 escribió un documento bien interesante donde dice que no siempre una asociación pública-privada, ¿no es cierto?, es más eficiente que un mecanismo de contratación tradicional y por lo tanto hay que estudiar en qué casos, ¿ya?, el diseño de los contratos es más, y la transferencia de riesgo es más correcta que se haga con una APP versus que lo haga un mecanismo tradicional, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto yo puedo parecer que soy entusiasta de las APP, ¿ya?, tampoco las APP son una panacea, claro, ¿ya? Y hay que, por lo tanto, y esto es importante para Perú y para el resto de los países de América Latina, evaluar cuándo conviene y cuándo no conviene. Y para eso hay una serie de metodologías que se han desarrollado para poder analizar esta conveniencia. ¿Cuáles son los casos, digamos, en América Latina más emblemáticos y las buenas prácticas que se pueden rescatar de estas asociaciones público-privadas? El Banco Interamericano en los últimos 6 años ha desarrollado un indicador que mide 5 o 6 atributos, ¿ya?, la estabilidad del país, los marcos jurídicos, la calidad de los proyectos, los procesos competitivos, ¿no? Y ha colocado, digamos, a 4 países a la vanguardia, 5 países que están ahí compitiendo entre los primeros lugares. Uno es México, Brasil, Colombia, Chile y Perú. No he dicho el orden para no sesgar, digamos, los órdenes, pero están ahí los 5 países y cada uno de estos países tiene distintas atributos y particularmente tiene distintas ventajas. Una de las características importantes, por ejemplo, de Perú es todo el tema institucional. El hecho de tener, por ejemplo, un organismo de promotor de inversiones como Proinversión, y ahora que se está descentralizando mucho Proinversión, ¿no es cierto? Claro, que hace poco también le han dado mayores competencias, ¿no? Exactamente. El hecho de tener organismos reguladores independientes, ¿ya?, como OCIPTEL, como OCITRAN, ¿no es cierto? El hecho de tener un Ministerio Económico de Finanzas, Economía y Finanzas, que maneje los temas de manera independiente de los ministerios sectoriales y de Proinversión y de OCITRAN, el marco institucional para las asociaciones públicas-privadas, yo diría, es un hecho destacable en el caso peruano, ¿ya? El caso mexicano, bueno, México tiene toda una tradición en participación privada, ellos han pasado por buenos procesos, por malos procesos, y hoy día han tomado rumbo a través de una ley especial de asociaciones públicas-privadas que la sacaron en el 2012 junto con, ¿cómo se llama?, Colombia. Y el caso chileno, estoy hablando de los países más hispanohablantes, ¿no es cierto? También un caso paradigmático. En Chile
una de las características principales es que se desarrolló todo un mercado de capitales a través de bonos de infraestructura donde los fondos de pensiones privados, las compañías de seguros, los fondos institucionales financiaron buena parte de la infraestructura realizada a través de asociaciones públicas privadas en Chile. Además, digamos, de haber innovado en sectores importantes. Chile tiene muy diversificado su sector de infraestructura por concesión. Allá se le llama concesiones, digamos, a las asociaciones públicas privadas. Tiene obras de riego, obras de hospitales por APP, tiene carreteras, tiene autopistas urbanas por APP, tiene aeropuertos, tiene una serie de sectores, digamos, innovadores, ¿no es cierto?, que también hacen ser un país, digamos, interesante para mirarlo. Claro. De estos 4 países hispanohablantes se pueden extraer buenas prácticas para el resto de los países de América Latina. Y entre ellos, por supuesto, compartirla y la experiencia. ¿Cuáles han sido o son las principales lecciones aprendidas de estas asociaciones, ¿no? Bueno, las principales lecciones aprendidas yo creo que vienen a través de las mejores prácticas o de lo que se denomina los factores críticos de éxito, ¿ya? En primer lugar, en el tema institucional, ¿no es cierto?, el fin no justifica los medios. Es decir, yo creo que la mejor lección aprendida es que no por el hecho de querer desarrollar proyectos, megaproyectos de alto impacto con la población, que es un fin loable, ¿no es cierto?, de manera rápida para que la gente vea los beneficios, hay que saltarse los procedimientos institucionales, ¿ya? Hay que respetar las instituciones, hay que respetar la legalidad vigente, ¿no es cierto? Aunque parezca un poquito obvio lo que estoy diciendo, muchas veces el deseo de los gobiernos por querer avanzar y poder mostrar resultados hacen que se salten procedimientos administrativos, que se salten incluso evaluaciones de proyectos, ¿ya? Y que se establezcan, digamos, procedimientos que probablemente tienen problemas desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la probidad administrativo, y nada justifica, ¿no es cierto?, avanzar rápido versus dejar, digamos, todo este tema detrás. Yo diría que esa es una de las primeras experiencias, más que experiencia, una recomendación que yo siempre hago cuando me hacen esta pregunta, ¿ya? La segunda mejor práctica o lección aprendida, diría yo, es importante que no solamente el tema de la transferencia de riesgo, que yo hablaba al principio, sea una cosa discursiva, una cosa analítica, una cosa teórica, sino que también se traduzca en algo efectivo, ¿ya? Que la transferencia de riesgo y la asignación de riesgo sea efectivamente hecha a la mejor parte que pueda tratar estos riesgos, ¿ya? Y que eso sea comprobable y sea efectivo, y que no se mencione que hay transferencia de riesgo cuando en realidad no lo hay, y finalmente, digamos, lo que pareció ser transferencia de riesgo al privado, al final no fue transferencia de riesgo, que quedaron los riesgos al sector público, ¿ya? Por lo tanto, la mejor práctica es que no solamente hacer matrices de riesgo, evaluar los riesgos, sino que también cerciorarse que los contratos queden efectivamente escritos, donde la transferencia de riesgo quede materializada como tal, ¿ya? Tercera recomendación, y con esto termino, es que es importante invitar al sector privado y preocuparse que las empresas que participen, estamos ya, recuerden ustedes, el año 2016, estamos entrando al 2017, el tema de las APP en América Latina comenzó en 1990, a los inicios, ya llevamos ya 26 años de experiencia, por lo tanto no nos podemos permitir de no invitar a participar a las empresas que tienen experiencia, ¿ya? Que son empresas constructoras, empresas operadoras, peruanas hay muy buenas, de América Latina también hay bastantes empresas que tienen experiencias españolas, europeas, brasileñas, mexicanas. Por lo tanto, creo que una buena recomendación, una buena lección es preocuparse, digamos, de invitar a las precalificaciones, a las licitaciones, y exigir, digamos, buenos track record, buen background de las empresas, y que efectivamente ellos hayan podido demostrar que han trabajado en proyectos de APP en otros países o en el mismo Perú, y que han tenido la experiencia de relacionarse con proyectos de largo plazo y con gobiernos, ¿ya? Que no es algo fácil. Por lo tanto, esa es una recomendación importante que yo creo que va, si uno elige una buena empresa, tiene un buen socio privado, es un buen indicio, una buena predicción de que el proyecto puede resultar exitoso en sus objetivos planteados.
Claro, digamos que también ahí el desafío es cómo se fortalece el diálogo entre el sector privado y público, ¿no? Para sacar adelante este tipo de asociaciones, ¿no? Bien, para terminar quisiéramos que nos dé algunas recomendaciones o su mirada de los desafíos que tiene este tipo de asociaciones en Latinoamérica. Bueno, lo más importante, yo siempre lo digo, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, es evaluar los proyectos. Es decir, acá son megaproyectos, son de alto impacto en la población, ¿ya? Hay mucha esperanza de la población puesta en los proyectos y por lo tanto no pueden fracasar. Y tampoco pueden generarse elefantes blancos, como se llama, es decir, claro, infraestructuras, ¿no es cierto?, que después no se mantengan, no se utilicen porque no haya demanda, ¿ya? Ustedes conocen ejemplos bien concretos de elefantes blancos que han existido aquí en Lima, y no solamente en Lima, en general en América Latina, en África, en Europa. Y ustedes, entre paréntesis, los elefantes blancos son, verdaderamente existen los elefantes blancos en el sur de India, y lo usan precisamente en India las comunidades para ver, solamente lo alimentan, les dan agua, los cuidan, los mantienen para venerarlos, pero no tienen mucho uso, ¿ya? Claro. Entonces de ahí sale el concepto de elefante blanco. Y para eso que está ahí es vital, ¿no es cierto?, evaluar correctamente los proyectos. Hay técnicas de evaluación que no solamente combinan técnicas rigurosas desde el punto de vista de análisis costo-beneficio, que lo tiene, por ejemplo, el SNIP, que en realidad ahora no es el SNIP, es otro sistema, y también técnicas que tienen que ver mucho más con factores cualitativos, ¿ya? A estas técnicas se les conocen como análisis de valor por dinero, ¿ya? Que lo que hacen es que evalúan la pertinencia del proyecto, la oportunidad del proyecto, la posibilidad que tenga éxito el proyecto, claro, y si efectivamente resulta ser más barato que la alternativa de contratación tradicional. Quedé preocupado, y con esto termino, en esta parte de su pregunta, cuando el actual presidente, digamos, hace 2 meses atrás, dijo chao SNIP, ¿ya? Que básicamente era como decir, la primera impresión que uno tiene, digamos, es decir, bueno, se acabó la evaluación social de proyectos, se acabó la evaluación socioeconómica de proyectos, se acabaron las metodologías y por lo tanto se evalúan los proyectos, se preparan los proyectos bajo un criterio diferente al que está hasta los días funcionando muy bien en Perú. Más allá de los tiempos y la burocracia, digamos, que pueden existir, pero había metodología, habían profesionales capacitados, de hecho la misma universidad tiene un diplomado en SNIP. Entonces decir chao al SNIP significa sacar los diplomados. Y sacaban los desarrollos metodológicos y sacaban... Pero sin embargo también, y era esperable por lo demás, por el presidente, además de ser un político, es un tremendo técnico, y que básicamente se refería, ¿no es cierto?, y lo veía hoy día en la prensa, a que chao en SNIP no significaba chao metodología, chao evaluación de proyectos, no, la parte técnica, sino que básicamente chao burocracias, chao procedimientos puntuales. Burocracia no tan útil, digamos. Exactamente, ¿no? Desechar, digamos, la grasa, digamos, que está ahí en los procesos y procedimientos, pero no la metodología. Así que yo creo que eso es un buen camino, yo creo que tiene que continuar Perú en eso. Puede relajar ciertos criterios, no tan, comillas, matemáticos, digamos, para poder saber cuándo conviene, cuándo no conviene, introduciendo criterios cualitativos, pero siempre evaluando los proyectos de buena manera. Ok, muchas gracias. Listo. Doctor Sergio Alejandro Hinojosa, doctor en Economía, nos ha acompañado hoy en nuestro Seminario Internacional de Modernización del Estado.